Buenos días con todos. Bueno, buenas tardes en España, desde donde nos acompaña Joaquín González. Estamos en un nuevo encuentro de Conectas y en esta ocasión el tema será cómo transformar grandes volúmenes de datos en buenas historias. Y tenemos el agrado de contar entre nuestros panelistas con Florencia Coelho, que ella nos acompaña desde Buenos Aires. Ella es gerente de investigación y training de la Nación de Argentina. Muchas gracias, Florencia, por unirte a este webinar. También tenemos a Sol Lauría. Sol es investigadora de datos de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, de ICFJ y Conectas. Gracias, Sol, por acompañarnos. Y bueno, como había comentado, tenemos a un invitado desde el otro lado del charco. Tenemos a Joaquín González. Joaquín tiene una amplia investigación, una amplia trayectoria en el trabajo de periodismo de datos. Hace pocos meses estuvo como editor de visuales de The Guardian y ahora, bueno, es consultor particular. Muchas gracias, Joaquín. Y bueno, Gracias a todos. para comenzar con este diálogo, yo quería preguntarles a todos los asistentes cómo llegaron al periodismo de datos y qué destacan de esta disciplina. Quería que compartan su experiencia un poco con todas las personas que nos están viendo y quería comenzar con Joaquín. La verdad es que mi aterrizaje en el periodismo de datos es, es más o menos curioso. Yo llegué a través del periodismo visual. Soy periodista visual de segunda generación. Mi padre también era periodista visual en un diario regional en España. Y fue mi introducción al periodismo de datos. Cuando empezaba, de los medios de comunicación de referencia, que todavía sigue siendo de referencia, es el New York Times. Y poco después de haber empezado, con 28 años, tuve la oportunidad de trabajar allí durante 5 años y fue como me aproximé yo al periodismo de datos, por admiración a lo que hacía el New York Times en visualización sobre todo. O sea, mi aproximación es visual, es menos matemática y es menos científica que a lo mejor la de otra, o menos investigadora que la de otra gente. Perfecto. Y Florencia, ¿cómo fue en tu caso? En mi caso fue, yo por mi rol en La Nación de investigar tendencias en el periodismo, a ver qué podemos aplicar a La Nación, en el 2008 más o menos empecé a guardar ejemplos como el de los gastos de los miembros del Congreso de Inglaterra que hizo The Guardian, em, o por ejemplo había un especial de Los Angeles Times sobre México, ¿no? Y los muertos por los carteles de la droga, y los empezaba a guardar en mis favoritos de un sitio de Licious y decía, tenemos que tener esto, tenemos que tener esto. Y en el 2010 fuimos a una conferencia con mi jefa, Mami Peralta Ramos, que estaba a cargo de un sector de desarrollo multimedia, era de ONA, Online News Association, y había un pre-conference workshop de Data Journalism for Beginners, periodismo de datos para principiantes, que lo daba la directora de entrenamiento de el Centro de Investigación de Periodistas y Editores, creo, Investigative Reporters and Editors, IRE en Estados Unidos. Y nada, y ahí ya fue como en sus marcas preparados, listos ya, ¿no? Y ya arrancamos como estrategia para el diario. Ah, qué bien. Y Sol, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te aproximaste Bueno, a en mi periodismo caso fue con datos? completamente al revés que el de Saquín y el de Florencia, porque, o sea, yo venía trabajando mucho, y esto vale para los periodistas que están haciendo otra cosa que nada que ver con datos. Siempre había trabajado en periódicos, incluso redactaba crónicas en la línea de la no ficción. Cuando me contacta Carlos Huertas, que es el director de Conectas, para invitarme a formar parte de la iniciativa de periodismo de investigación de las Américas, yo no tenía ni idea del uso de herramientas de datos. Sí había leído muchos trabajos que tenían que ver con datos, pero en realidad lo que me di cuenta que era una tonta si no aprovechaba y no aprendía, porque cualquier historia que yo desease contar o narrar iba a tener mucho más cuerpo, solidez y bueno, información mucho más interesante y relevante para reflejar la realidad, cualquiera sea, que si no las aprendía, digamos, que me convenía aprender a buscar, porque probablemente, y es lo que terminó ocurriendo,
iba a buscar mejor en menos tiempo y iba a poder graficar mejor las realidades que me interesaba describir. Entonces, bueno, así terminé aprendiendo sobre todo búsqueda y construcción de bases de datos propias, cosa que es muy útil esto va para los que quieren plantear una confrontación entre periodismo de datos y periodismo tradicional o crónica o redacción. Cualquier crónica necesita de datos y si tenemos más datos va a estar mejor esa crónica. Ya empezamos con... Sí, cuando se habla de datos, bueno, hay, como tú decías, justamente solo esta confrontación en si es el periodismo tradicional o es el periodismo de datos o es un conjunto. Y yo quería consultar a todos, y comenzando por Florencia, si se puede contar historias a partir de los datos o los datos son simplemente el complemento de una buena historia. ¿Cómo lo Y ves? depende, ¿no? A veces de una base de datos sale una historia que nadie sabía y a veces hay historias que podés profundizar nuevos aspectos con una base de datos. Entonces se dan las dos situaciones, por lo menos esa es mi experiencia. ¿Y cómo lo ves tú, Shaquín? Yo creo, pensar, para mí, pensar en los datos como complemento de las historias, un poco pensar, es como la idea de que la información no te estropee un buen titular, es que los datos no te estropeen una buena noticia. No dejan de ser, en mi opinión, una herramienta más para sacar a la luz pública algo que se desconocía o para poner en contexto una situación social. Helena Bengtsson, que es la editora de datos de The Guardian y una colega excelente, decía que para ella la mejor historia de datos es la que no tiene un solo número, en la que los datos han utilizado para encontrar las historias humanas que pueden ejemplificar de manera mejor lo que acabamos de descubrir. En nuestro contexto, la mayoría de los datos son observaciones sobre personas o sobre comportamientos humanos y muchas veces nos olvidamos de que al fin y al cabo no son más que una herramienta para contar una historia humana. Uno de mis ejemplos favoritos del último año, déjame copiarlo aquí, es una historia que hizo el New York Times sobre la violencia con armas de fuego en Chicago. Y es, después de analizar los datos y de plantear cuál podía ser la historia, lo que hicieron fue buscar una familia que ejemplificase lo que acaban de descubrir. Resulta que hay un par de áreas en Chicago donde hay más violencia y en esas dos áreas es donde se concentra una iniciativa del gobierno local para crear safe passages, ¿cómo se traduciría? Pasajes seguros para que los niños puedan ir al colegio en zonas controladas pues por no por policías, sino son una especie de funcionarios de seguridad de la autoridad local. Y lo interesante es que el arco narrativo conecta a la familia con el entorno directo y con las experiencias personales, con los datos del barrio, con los datos del distrito, con los datos de la ciudad. Y está todo conectado con el contexto humano. Y el titular le pega una patada a uno en el sistema límbico. No sé si lo tenéis abierto. ¿Cómo es el titular? Déjame ver. Es una bala nos podría dar a mí y a mi familia en cualquier momento. Y realmente para mí, eso es el tipo de historias de periodismo de datos que deberíamos estar pensando todos en hacer. ¿Cómo lo ves tú, Sol? Bastante parecido a lo de Saquín, o sea, primero que todas las historias tienen datos, no hay ninguna historia que no se construya a partir de datos, digamos, hay crónicas que empiezan todos los días de su vida. Juan se levanta a las 7 de la mañana, va a la cocina, desayuna, o sea, para contar eso yo tengo que saber, Juan,
si es rubio, morocho, alto, bajo, a qué hora se levanta, qué desayuna, si toma café, qué tipo de café, dónde compró el café. Esos son datos que hay que averiguar, ¿no? O sea, todas las historias tienen datos. Pero si analizamos, o sea, si extendemos, por ejemplo, relacionándolo con el caso de Sakin, si Juan es un menor en riesgo con la ley penal, en conflicto con la ley penal, por ejemplo, o sea, que asesinó a alguien, que mata para comer, lo que nos ayuda a construir bases de datos y contar la historia humana es un poco eliminar prejuicios y sobreentendidos, o sea, que abundan en el periodismo, ¿no? Todos los pobres, como no tienen lo básico para comer, seguramente van a delinquir. Eso es un prejuicio o un sobreentendido social. En cambio, si vemos toda la situación de pobreza, las cruzamos con análisis de menores en conflictos con otras bases de datos de menores en conflicto con la ley penal, por ahí lo que hacemos es aproximarnos a una verdad o a un rasgo más verosímil o veraz, digamos, de lo que está pasando hoy. O sea, y no analizar a Juan únicamente aislado como una historia más, sino verlo en su dimensión social y ver cómo afecta la pobreza al delito y qué está haciendo la política para resolver ese problema. O sea, lo que hacemos es responder más preguntas. Y el periodismo tiene que tratar de responder más preguntas y de entender y de hacer pensar. Entonces, datos tienen todas las historias, pero las bases de datos nos permite acercarnos al problema y responder más preguntas de esos problemas. Y justamente hablando de los datos y de las grandes volúmenes de datos o cantidades de datos para contar historias, yo también quería consultarte a ti, Sol, sobre qué se hace cuando no existen esos datos, o bueno, cuando los hay y no son públicos, qué hacer cuando no están disponibles en todos los países. Tú que has trabajado como investigadora de datos de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación, que has tenido que buscar en un montón de países muchos datos, cuéntanos un poco cómo hacer cuando tenemos estas limitantes. Hay que trabajar mucho y tener mucha paciencia, primero y principal requisito. Ahí, bueno, hay un caso que me parece muy bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? De sobreentendidos, prejuicios, de ver qué pasa en la realidad, que es un caso de alguien que participó de una investigación en la Iniciativa de Periodismo con Conectas, que es el de Valeria Durán. Se está hablando mucho por todos los movimientos que hay, ¿no? De reclamo de igualdad de género, de eliminación de la violencia, de muchos temas de violencia de género y de femicidios o feminicidios, depende cómo se lo tipifica en cada país. Lo que hizo Valeria es querer ver si en su país, que es México, todos los asesinatos de mujeres se tipificaban o no como feminicidios. ¿Y qué pasaba? Ella tenía la hipótesis, obviamente, de que no, de que la mitad de los feminicidios la policía no los calificaba como feminicidios. Obviamente esa información no estaba disponible y eran grandes volúmenes de datos. Entonces lo que hizo, y esto es lo que puede hacer cualquiera cuando necesita información y en sus países hay leyes de acceso a información, fue pedir por estado a cada fiscalía y cada procuraduría la información de los asesinatos de mujeres y las causas de la muerte. ¿Era asfixia, la quemaron, la asesinaron, la golpearon? ¿Qué pasó? Y eso lo cruzó con los datos con las bases de datos de feminicidios. Y así llegó al número de que, para que te voy a decir el número exacto y no quiero meter la pata, de 9.581 mujeres asesinadas, o sea, con feminicidio solo 1.887 fueron tipificados, o sea, el 19%. Entonces ahí lo que te habla es de una deuda de la justicia o de la sociedad, una falta de capacidad de los funcionarios públicos para actualizarse con la nueva legislación. Esto pasa no solamente con el feminicidio, seguramente en nuestros países pasa con otras cosas también. O sea, ¿cuántos rinden cuentas? ¿Cuántos presentan declaraciones juradas en casos de corrupción? ¿Cuántos, etcétera, ¿no? Pero para eso hay que pedir información, la información en general te va a llegar en papel muchas veces, entonces hay que escanearla. Escanearla es un formato cerrado, no me quiero poner muy técnica, pero digo, hay que construir bases de Excel, entonces se puede cada uno tipificar o si maneja las herramientas, directamente scrapear y pasarlo. Pero es mucho trabajo, quiero decir, o sea, trabajo de recolectar los datos, trabajo de reunirlos para construir esas bases de datos y finalmente hacer los análisis que cuentan la historia. ¿Y Así cómo que lo ves? paciencia, eso seguro. Le quiero hacer la misma consulta a Florencia. Ustedes que tienen o sea, hacen mucho periodismo de datos en La Nación Data y tienen temas casi todas las semanas, por decirlo. ¿Cómo hacen para buscar los datos cuando quieren contar una historia y no están disponibles, no son públicos?
Y hay distintas herramientas, ¿no? A ver, cuando a veces están en un formato cerrado, entonces nos bajamos PDFs y después, si se puede, se le aplica un OCR para extraer la información, o si no, a veces cuando los documentos están manuscritos, hay que tipear. Y con eso usamos una herramienta que se llama VozData, que es de código abierto, donde la audiencia, un grupo cerrado de colaboradores, depende del caso en el que estamos trabajando, te ayuda a armar la base de datos, que si no sería imposible. Y eso lo hicimos para 3 proyectos, por ejemplo, con los gastos del Senado, que nos bajamos más de 30, no, para VozData usamos más de 10.000 PDFs con los gastos de los senadores, que fue inspirado en lo que yo había guardado en 2008 en mi Delicious, ¿no? Ay, quiero que tengamos lo mismo que The Guardian. Bueno, desarrollamos la herramienta que se llama VozData para que la audiencia nos ayude a armar una base, si no imposible, para el cerebro humano, ¿no? Y después trabajamos con audios, con 40.000 escuchas telefónicas de una intercepción que se hizo por orden judicial. Acá hubo un atentado terrorista en 1994 y se sospechaba de agentes iraníes. El atentado fue contra una organización judía en Buenos Aires y bueno, se murió el fiscal que estaba investigando y que acusó a nuestra expresidenta. Era un caso y bueno, se filtraron las escuchas en las cuales él basó su acusación, así que hicimos una base de datos a partir de 40.000 audios y también bajamos, hace 2 años hubo denuncias de fraude en las elecciones primarias. Entonces, en una provincia, como no eran todos el mismo fin de semana, hubo alguna capacidad de reacción, pero bueno, cuando se publicaron los telegramas que llenan el presidente de una mesa de votación más los fiscales que estuvieron, todo eso es manuscrito, lo subieron online y los vimos en un sitio oficial y nos los bajamos todos y los subimos a Document Cloud, que es una herramienta que usamos mucho, y le pedimos a la gente que nos dividimos por provincias, a la gente que nos ayudara a tipear telegramas manuscritos, ¿no? O sea que esa es una herramienta gratuita. Y después, bueno, OCR cuando trabajamos con PDFs, y Hola. para construir bases, sí, hablé mucho. Y para construir bases también una herramienta que se puede usar es Google Forms, que es gratuita. Y hay un caso que a mí me encanta, que es de España, y que como seguro estamos hablando con muchos periodistas que van a ser freelance o son un esfuerzo aislado en una redacción. Ahora les voy a pasar el link, pero ellos eh, se ganaron un premio en un concurso del BBV Data y hace un par de años y eran periodistas de Cataluña, el periódico de Cataluña. Y lo que hicieron ellos era tratar de averiguar si el recorte de gastos que hizo el gobierno en investigación había afectado a los expatriados y que había una fuga de cerebros. Entonces armaron una encuesta usando los formularios de Google y consiguieron que les respondieran 800 personas que no podían volver a España por distintas razones. Hicieron una nota con eso, usando herramientas gratuitas también siempre, y ahora después les comparto el link con un Google Forms. O sea que hay distintas herramientas gratuitas cuando no hay datos y tenés un muestreo importante para trabajar con ellos. Quería escuchar lo que piensas aquí y luego quería hacerle una pregunta a Florencia, pero bueno, primero. Yo lo único que yo comentaría es que es reforzar la idea de que los datos nunca están ahí disponibles para ti, para que los cojas en el sentido español de la palabra y uno, dos, tres los conviertas en algo, en una historia. Los datos están ahí para cogerte en el sentido argentino del verbo y obligarte a tener que cruzarlos y limpiarlos y marearlos y normalizarlos y ponerlos en contexto y después escupirlos en el formato en el que, a partir de que los tengas en ese formato, puedes empezar a plantearte qué es lo que puedes hacer con ellos. Es muy interesante cuando damos talleres o cuando se nos hace estas preguntas, que la necesidad de inmediatez que tiene la gente, sobre todo la gente que nunca ha trabajado en redacciones en las que hay equipos de datos, no tiene conocimiento de cómo se hace esto. Se creen que es eso, pim pam pum, listo. Cuando ¿se me escucha? Bien. Sí.
Sí, a ver. Lo segundo es que hoy en día en la mayoría de los países, digo hoy en día porque es ayer para hoy, la mayoría de los países tienen leyes de transparencia que, aunque ellos no tengan la iniciativa de, de revelar esos datos, tú sí que puedes hacer, pues a través de, no sé cómo es la terminología en cada país, pero en Reino Unido sería Freedom of Information Inquiries o Requests, y en Estados Unidos FOIAs. Tú puedes reclamar a las administraciones datos, datos sobre lo que estés indagando. Ellos tienen la obligación de dártelos. Otra cosa es el formato en el que en el que te los den. Nosotros, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo. Hicimos una historia sobre la disparidad entre las comunidades, las autoridades locales y los departamentos de policía. En esas autoridades locales la disparidad en la diversidad étnica. Y ambos datos eran públicos. Pero para ir más allá, nosotros pedimos a todas las autoridades locales que nos dieran las proporciones por razas de gente que aplicaba para ser parte de los departamentos de policía y la gente que después entraba nueva a formar parte de esos departamentos de policía para ver, por un lado, si el departamento de policía tenía algún tipo de política para corregir la disparidad y esforzarse en reclutar gente de la comunidad, en la otra dirección para ver si tenían políticas de promoción de gente. Pues si se presentaban X personas, pues X puestos de trabajo estaban reservados para gente de minorías étnicas. Si intentaban corregir a la hora de contratar eso. Y es un ejemplo muy sencillo y muy factible de hacerlo. Pues es que es como decían Sol y Florencia, el problema es ser metódico y preguntar siempre lo mismo y exigir siempre lo mismo a todos en este caso, las autoridades locales. Ser metódico es súper importante en esto. Perfecto. Buena recomendación de Shaquín y les recuerdo a todas las personas que nos están viendo y escuchando que tanto Shaquín como Sol y Florencia están compartiendo vía chat algunos ejemplos interesantes de los que están hablando y que también nos pueden ayudar a ilustrar todo el contexto del trabajo con los datos. No sé si Florencia me escucha en este momento. Creo que ahorita no, entonces eh, podemos con... Hola, Florencia, ¿nos escuchas en este momento? Creo que no nos está escuchando. Bueno, mientras se soluciona este problema técnico, quería continuar y preguntarle a Sol, qué tipo de historias se pueden contar con grandes volúmenes de datos que de otra forma no pudiesen ser contadas. Bueno, las que les contaba el femicidio recién es un caso, digamos, no se podrían establecer estos patrones de cantidades sin un análisis de base de datos. Hubo un caso que fue como muy, que quebró agenda el año pasado, que fue Panama Papers. Hay distintas historias formadas en datos. Algunas tienen que ver con grandes bases de datos que establecen patrones, parámetros, porcentajes y que se busca la historia humana detrás de eso. Otros tienen que ver con que incorporo herramientas técnicas o de estadísticas o construyo mis propias bases de datos en base a otra información, como es el caso de Panama Paper, que había una filtración, o sea, había un montón de documentos, de información en distintos formatos. Esto quiero decir, había mails, había archivos PDF que están cerrados, había archivos abiertos, y se empezaron a construir Excel para establecer patrones y parámetros. Ejemplos hay un montón y seguramente Shaquín y Florencia van a dar más de los que estuvieron trabajando. A mí me parece que está bueno pensar
¿qué puedo aportar a los temas que están dando vueltas también? Por ejemplo, un caso muy renombrado últimamente, que todos los que investigamos corrupción seguramente estamos trabajando en eso, es el Lavajato y Odebrecht. ¿Qué pasa ahí? Todos decimos esquema de corrupción, los políticos y Marcelo Odebrecht son corruptos, pero podemos ir mucho más allá de ese dato o de ese titular si empezamos a hacer bases de datos y empezamos a aprovechar toda la información que sí hay disponible en este caso, porque en algunos casos no hay y hay que buscarla por acceso a información pública. En otros casos sí hay buscadores con documentos de las causas judiciales en Brasil. Hay en muchos países información pública sobre las licitaciones en cada caso y los documentos de cada una de esas licitaciones. Entonces, si yo me propongo construir una base de datos para analizar totalmente ese caso de poder y analizar el poder y la corrupción detrás de las contrataciones públicas con el Estado, puedo construir una base de datos con la información que está disponible. Entonces digo, también ahí hay que ver qué recursos tengo online, que por ejemplo, en el caso de Panamá está Panamá Compra, perdón, que tiene todas las licitaciones públicas y las adjudicaciones del Estado. En la mayoría de los países hay páginas con esta información. Nosotros en Conectas hicimos un manual que es cómo rastrear empresas en las Américas, donde hay los links de la información oficial, donde se puede descargar y buscar online esta información. Entonces ahí busco, por un lado, las licitaciones públicas y las compras y las adjudicaciones a Odebrecht. De ahí que puedo sacar cómo se dieron esas licitaciones. ¿Tuvieron adendas? Primero, el precio inicial. Comparar el precio inicial con el precio de referencia y con el precio final. ¿Tuvieron adendas? ¿Cómo se hizo en cada caso? ¿Cuál fue el patrón legal, si se quiere, que usaron en cada país para aumentar los costos? ¿Cómo hizo Odebrecht para obtener estos contratos? ¿Lo hizo con carteles? ¿Lo hizo en sociedad con empresas locales? Y ahí establezco patrones de corrupción en bases de datos que yo misma construyo, que está conformada exclusivamente por información que sí está online. No sé si me lo rebusqué mucho, porque a veces hablamos para nosotros en lugar de, o se entendió lo que quise decir. Joaquín, contame. Es que es un poco, lo que estás diciendo es un poco lo que decíamos al principio, que no deja de ser una herramienta del periodismo, para hacer periodismo del que hemos hecho toda la vida. En Estados Unidos al periodismo de datos se lo conocía como Computer Assisted Reporting, reporteo asistido por computador. Tú lo que estabas haciendo antes era periodismo, ahora simplemente tienes un computador que te ayuda a hacer las cosas más rápido, a coleccionar, a recoger los datos, a procesarlos, a reducirlos y todo de manera más rápida y más efectiva. Antes los guardabas en eso. Sí, que a lo mejor un trabajo que antes me podía tomar 2 años para ir a buscar la información y demás, ahora la busco online y establezco patrones de corrupción, por ejemplo, o respuestas a cómo se maneja el poder en estos casos, que me llevan mucho más allá de la denuncia incluso, ¿no? O sea, tengo la denuncia de corrupción, pero también tengo un análisis, una interpretación, gracias a los datos, de cómo opera ese poder y por qué, digamos. Sería más o menos eso. Pero sigue siendo el mismo periodismo, nada más que responde más preguntas en menos tiempo. Bien, Florencia está de vuelta. Creo que recuperamos a Florencia. Sí. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Perfecto, sí. Florencia. Mira, justamente estábamos conversando con Joaquín y Sol sobre qué tipos de historias se cuentan con grandes volúmenes de datos que no podrían contarse de otra forma. Y queríamos un poco escuchar qué piensas al respecto. A ver, hay veces que la información base es imposible procesarla si no hay tecnología. Entonces, que si vos no podés unir las bases, filtrarlas, ordenarlas, usando software, tu cerebro no podría llegar a esa conclusión, ¿no? Porque tiene mucha información, muchas filas, muchas columnas. O sea, muchas situaciones se dan así. No sé cuál es el límite, ¿no? De que un cerebro lo podría procesar mirando solo varios papeles o llegando a la conclusión. Y para esto está bueno cuando hablamos de las historias, las aplicaciones de noticias, que no sé si hablaron, ¿no? Que es como cuando con una app cada uno puede buscar lo que le interesa dentro de la base de datos, ¿no? Entonces busca tu historia,
el resultado de las elecciones en tu escuela, las fotomultas en tu barrio, dónde están ubicadas, y eso en una narrativa tradicional no podés contarle a cada uno dónde está su información específica, ¿no? Entonces, las aplicaciones de noticias, a veces no hace falta una gran aplicación, o puede ser con una visualización con más capas de navegación, que ahí sería bueno ver con Joaquín cuál es la diferencia para él entre aplicación de noticias y visualización de datos, ¿no? Hasta cuando una... Yo soy agnóstico en la terminología, porque Bueno, como de cada país, en cada país cambia lo que quiere decir de redacción a redacción. que puedas buscar por tu código postal, por tu escuela, por el hospital más cercano, y ahí puedas, o como contaban, ¿no? El tema de seguridad, quiénes son la población más afectada, eso para mí, digamos, te permite el periodismo con base de datos, ¿no? Poder llegar a tu historia personal. Y bueno, y hay muchas que el cerebro no lo puede. No sé, nosotros hicimos también notas con impacto sin una gran base de datos. Una vez usamos 150 certificados de defunción. Eran manuscritos por médicos, había que entenderle la letra a los médicos de guardia, ¿no? Pero con esos 150 certificados de defunción pudimos vincular muertes a una posible mala praxis del gobierno en una inundación. Entonces, esas personas que después un juez reconoce como que murieron por culpa de una inundación, pueden después eventualmente reclamar daños y perjuicios al Estado, ¿no? Si se puede vincular con una mala praxis de gobierno. Así que bueno, no sé si contesté bien la pregunta, pero hay situaciones donde tu cerebro no puede procesar 30.000 telegramas y saber quién era el presidente de una mesa electoral más joven, si te preguntás a la gente que te ayuda a armar la base de datos cuántas firmas hay, cuál es la mesa donde no había firmas, entonces no había fiscalización, eso sobre 90.000 telegramas no lo podés hacer con tu cabeza, sí o sí necesitas de la tecnología para darte cuenta, ¿no? Y Florencia, en ese mismo sentido, bueno, hablando de reunir grandes volúmenes de datos, tú habías comentado anteriormente la experiencia que tiene la Nación Data involucrando a la sociedad civil para contar historias y para desmenuzar, bueno, esa cantidad inmensa de datos que de otra forma ni siquiera una redacción entera la puede hacer. Y quisiera que nos cuentes un poquito más de cómo se dieron estos primeros pasos para que la sociedad civil se integre y pueda ayudar a estos resultados, porque no es un caso que se da en muchos países y creo que sí es algo de destacar. Sí, para mí hay que sumar sí o sí a ONGs y a universidades, ¿sí? Es una estrategia nuestra, a partir de que hicimos Vozdata, la primera versión no me la sacaron con equipos, yo decía quiero equipos, quiero que la gente que ayuda se pueda identificar en un equipo, yo libero para tal universidad, yo para tal ONG, yo para tal, porque eso fomenta la participación, ¿no? Entonces logré los equipos y también la logré que tuviéramos equipos en la versión de software libre. Entonces, ¿cómo se va haciendo la cadena, no? Nosotros nos invitan mucho a hablar a las facultades de periodismo, pueden venir de la Nación Data, entonces vas a la clase, te tomás, digamos, el colectivo, y ahí empezás a sembrar, a vincularte con profesores. Y lo más importante es vincularse con profesores de periodismo, porque después ellos son el nodo entre el periodista o la redacción y la universidad, y cada vez que tienen un nuevo año de alumnos, vienen nuevas personas a tu red, ¿no? Entonces ya te quedaron vinculados los de los años anteriores y vienen alumnos nuevos, y hay gente que se fanatiza, ¿no? O sea, hay gente que en vez de ver Netflix, abre datos y se escandalizan, realmente depende de qué proyecto. Entonces, bueno, yo por ejemplo, lo que iba a hackatones, y por ejemplo acá hay una media party en Buenos Aires, y yo me iba a una mesa y decía, cuando había gente como que camina entre las mesas y no sabe qué hacer, así como, ¿qué es esto? Vení, 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 ¿me ayudas a abrir esto del Senado? Y tenía un bowl lleno de caramelos, repartía cupones de helado, premium, cupones de Starbucks para el que más. Entonces, de esa forma iba haciendo mis primeros voluntarios, ¿no? Y después hicimos
proyectos en alianza estratégica con ONGs, ¿no? El capítulo argentino de Transparency International, que se llama Por Ciudadano, y las ONGs traen sus voluntarios. Por ejemplo, había una ONG que se dedica en la referencia en control del Congreso. Entonces, al margen de armar el equipo, ellos difunden, tienen un newsletter, una red para gente que le interesa la temática del Congreso. Mira, acá estamos con la gente de la Nación revisando los gastos, y no es que trabajás gratis para la Nación, porque la base se va armando entre todos y todos la vemos en vivo, ¿no? Lo que es la base preliminar, se arman los rankings. Quieren, por ejemplo, en el caso de los senados, quién eran las empresas que recibían más fondos de los senadores, y además le preguntamos qué tipo de gastos te parece, y lo que más gastan es en viajes, los senadores, ¿no? Bueno, entonces, para nosotros es una estrategia muy importante porque nos permite hacer proyectos imposibles. Entonces nosotros decimos, si tenemos tecnología como Voz Data, y tenemos un equipo que tiene pasión por la verdad, por construir patria, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos vamos aliando con distintas ONGs, y después vuelven, porque además no solamente es online, sino que a veces invitamos a la Nación y tratamos de vincularlo a fechas patrias. Entonces, ¿qué puedes hacer por tu país el 25 de mayo, o la Semana de Mayo, que digamos bien tradicional en Argentina? Entonces, abrí datos, ¿no? Y venite a la Nación, invitamos, y tenemos la bandera de Argentina, y repartimos luces tradicionales del país, y la gente se conoce en otros locos, ¿no? Y hasta hemos llamado grupos de WhatsApp. En el caso de las escuchas del fiscal Nisman se llama Salam Aleikum, ¿no? Entonces cada uno escuchaba un audio, había expertos de voces, ¿no? Uy, porque a veces escuchás conversaciones telefónicas y no se saludan, entonces no sabes quién es, ¿no? Che, Chicho, le dice, nunca sabías quién era Chicho hasta que descubrís, después de 3 semanas, cuál era Chicho, ¿no? Entonces le pasaba, che, ¿te suena quién es este? Entonces, hasta por WhatsApp se genera una comunidad, y nosotros valoramos mucho la comunidad. Entonces, si llegamos a ganar un premio por algo que hicimos así en equipo, vengan todos a sacarse la foto, esto es de todo, lo compartimos, porque realmente sin ellos esos proyectos serían imposibles, ¿no? Y de todos tuvimos impacto, ¿sí? A veces impacto malo, cuando los senadores se dieron cuenta que estábamos mirando los gastos, los viáticos, y antes nos ponían a dónde viajaban, entre qué fechas. Nosotros nos dimos cuenta que estaban pidiendo rendición de gastos por estar el mismo día en 3 lugares del mundo diferentes. Entonces, a partir de los gastos de 2014, 2015, 2016, ya no nos pusieron más qué senador lo pedía, dónde iban, y entre qué fechas, para que nosotros no pudiéramos hacer inteligencia, ¿no? Y cuando te ponen ese gasto y te toca, dice ver anexo, pícaros. Y después con los telegramas también nos pasó que llegamos a revisar 20.000, y estoy hablando mucho yo, el director nacional electoral en una conferencia de prensa reconoció los hallazgos que habíamos hecho antes de las elecciones generales, y que ellos también sabían que había casi un 50% de irregularidades en los telegramas manuscritos, ¿no? Así que iban a cambiar la documentación para las elecciones generales, que eran a presidente, ¿no? De tres documentos. Yo lo tengo en video, alguien me contó, che, lo dijo en conferencia de prensa, conseguime el video, que es impacto, ¿no? O sea, como eso es impacto. Claro. Bueno, y el tercero, con las escuchas de Nisman, que de 40.000 audios, hicimos una base publicable de 200, que puedes navegar por tema o por personaje, y te dice según si está hablando él o si habla de esa persona. Y nos llegó un exhorto judicial de un juez federal que está investigando la causa para que le diéramos toda la investigación. Entonces, eso para nosotros fue un gran reconocimiento del esfuerzo de 2 años y 120 voluntarios escuchando audios que le pueda servir a la justicia si quiere investigar, ¿no? Sí, suena un volumen bastante grande y que ha podido ser manejado con todas estas herramientas que tú nos comentabas, pero también con un equipo de distintas disciplinas conformado para poder llevar a buen puerto todos estos proyectos. Y en ese sentido le quería preguntar a Shaquín sobre su experiencia trabajando con datos y cuáles eran los pasos ineludibles cuando se iba a procesar grandes cantidades de datos. Ahora, ¿cómo quedamos? Cuando te hacían la pregunta difícil nos escondíamos así. ¿Así o así? Ay, sí, es verdad, así. No, pero así mejor. Que Flo acaba de responder ahora.
Depende mucho del tipo de datos. Yo creo que esto ya lo respondieron tanto Sol como Flo antes. Depende mucho del tipo de proyecto del que estemos hablando. Depende mucho del tipo de investigación que estés haciendo. La verdad es que los pasos son casi siempre son más el proceso intelectual que el proceso mecánico. Es saber cuáles son las hipótesis con las que trabajas, saber cuáles son los datos que vas a necesitar y saber si los necesitas recolectar tú o si son accesibles de alguna manera, y después hacer preguntas a esos datos y reducirlos a la hora de reducirlos a lo más importante a la hora de contar la noticia. Pero yo creo que Sol tiene más ejemplos y más ejemplos tangibles, sobre todo que pueden ser de utilidad para la audiencia de los que tengo yo. Forma de pasarlo. No, igual yo creo que si hay por ahí periodistas que se están iniciando y que quieren aprender, lo que van a tener que hacer sí o sí es buscar información y construir y usar Excel, digamos. Eso como punto de partida, sí o sí van a tener que hacer eso. Después, o sea, ¿qué es lo más difícil en realidad? Bueno, por lo menos creo yo, de la gran cantidad de trabajo que hay que hacer para armar proyectos de datos, más difícil es conseguir la información, todo el proceso de búsqueda, si es que no está online, no están los datos abiertos, y armar la base de datos propia según ese trabajo intelectual del que habla Joaquín, que es qué queremos averiguar, digamos, qué queremos cruzar con qué patrón queremos establecer, qué preguntas queremos responder. Después se visualiza, o se hacen aplicaciones, o se hacen, pero en realidad, y que no me maten los visualizadores, pero lo más complicado es armar la base. Entonces, si no manejan Excel todavía, pónganse a hacer un cursito, porque eso lo van a tener que hacer sí o sí. Y volviendo también otra vez contigo, Joaquín, porque quería aprovechar tu experiencia trabajando tanto en el equipo de datos de New York Times como de Guardian. ¿Qué características debe tener ese equipo para que funcione, para que pueda llegar a buenos resultados? Tú que trabajaste con mucha gente, ¿qué destacarías de un equipo que trabaja con datos? Uy, esa es la pregunta que más me gusta de todas. Es fundamental saber matemáticas de secundaria. Es increíble, parece nos reímos todos. De hecho, creo que, no sé si lo hizo, déjame buscar. Alberto Cairo, que hace un par de meses escribió una nota, una historia, era algo así como, si no estás cualificado para ser periodista profesional. Y hablaba un poco del déficit de pensamiento científico y de matemáticas que hay en las redacciones. Es una cosa que a mí me fascina. Y yo presupongo, o cada vez que entro en una redacción presupongo, que los periodistas somos sistemáticos, si somos cuidadosos, si somos concienzudos a la hora de estructurar y planificar nuestras investigaciones, ¿no? Se supone. No. Solamente en los equipos, resulta que solo en los equipos de periodismo de datos o de visualización en los que encuentras gente, bueno, obviamente, en las redacciones que cuentan con un equipo de investigación, obviamente, esos son los que también saben hacer este tipo de trabajos de planificación y de estructuración de sus investigaciones. Pero yo creo que es simplemente tomarte tu profesión como una mentalidad más científica de la que nos enseñan en las facultades y de la que se respira en las redacciones. La verdad es que cualquiera que haya sacado buenas notas en las matemáticas del colegio y sea minucioso podría formar parte de estos equipos. De hecho, en New York Times, por ejemplo, había gente que súper dispar, no había gente
no había licenciados en periodismo, no había tantos licenciados en periodismo como por ejemplo, gente que eran bueno, máster en cartografía, pero habían estudiado lenguas clásicas antes. Por ejemplo, Matthew Block, es un perfil súper curioso. O gente que venía de estudios urbanos, o gente que venía de estudios asiáticos, era simplemente gente que tenía una forma de pensar sistemática y, y más científica. En de The Guardian, el equipo que dirigía, el equipo visual, era también muy variado. Teníamos gente que venía de Bellas Artes, gente que venía de Computer Science, gente que eran fotógrafos o editores multimedia, y teníamos reporteros que eran reporteros puros y duros. Sean Clark, Paul Thorpe, gente que venía, pues eso, de ser reportero o editor de texto en The Guardian. Es simplemente la necesidad de ser sistemático. Es una de los skills, de los perfiles que más buscamos, más allá de la capacidad para tecnológica o del saber tecnológico, es la capacidad de uno para ser sistemático y concienzudo a la hora de plantear sus investigaciones. Y saber matemáticas. Y saber matemáticas de secundaria. Perfecto, Joaquín. Y otra pregunta que va en ese mismo sentido, que es para quienes están empezando, que es para Sol, es ¿qué recomendaciones le darías tú a un colega que se quiera comenzar a sumergir en los datos? ¿Cuáles son las herramientas básicas de análisis y visualización que tú les darías a ellos a conocer? Lo que pasa es que yo, más que el foco, bueno, las herramientas pueden ir variando y cada uno por eso, o sea, me parece que hay que tener eso como disciplina, si se quiere, como en cualquier tipo de reporteo que uno vaya a hacer, y mucha paciencia, o sea, saber que hay gente que no lo puede hacer, hay gente que sí. Tenés que estar muchas horas sentado y frente a la computadora, buscando datos, analizando, pasando a bases. O sea, esto es un trabajo que es así. Si a vos te gusta mucho estar en la calle, no soportás más de 2 horas sentado, lo que fuera, vas a tener un problema. La otra es, hay gente que por ahí le cuesta más dialogar con otras disciplinas. O sea, acá vas a tener que dialogar con muchas disciplinas. Vas a tener que aprender algo de programación, vas a tener que hablar con programadores que hablan otro idioma completamente diferente al de un reportero de, como decía Saquín, o sea, esa cosa, esa mirada científica o metódica también. Entonces, sería más que nada que sea adaptable, que disfrute el proceso y que tenga mucha curiosidad. O sea, que sepa que al final va a terminar haciendo un trabajo mucho mejor del que haría si no incorpora eso, porque eso es así, digamos, cuanto más, en este caso, es mejor. Pero que en el medio, por ahí va a tener que adaptarse a situaciones a las que no estaba acostumbrada, un reportero tradicional, que fue mi caso, ¿no? Y después, bueno, obviamente el Excel, y hay herramientas que ya nombraron, Google Fusion Table, OpenRefine, que pueden ser útiles, pero que después aparece una nueva y que en realidad tiene que ver con familiarizarse con el universo, más que nada. ¿Puedo decir algo? Claro, por supuesto, Flores. Yo siempre cuando trato de enseñar sobre estos temas le digo, ¿sabés manejar? ¿Manejaste en distintos países distintos carros, autos, coches? Viste que quizá tienen la marcha atrás en distintos lugares, pero siempre está la marcha atrás. Entonces vos sabés que en algún lado de Google Spreadsheet, del Excel que tengas, del otro software, va a haber algo para inmovilizar la fila de arriba, ¿no? Entonces tenés que tener, para adaptarte a la herramienta que uses, que logre una funcionalidad, para que tengan, no es que necesitan un tutorial, digamos, de la versión que tienen, sino hacer es saber adaptarte a la herramienta que está disponible y que se mejoró. Incluso quizá la nueva herramienta es más fácil que la anterior, salvo con Google Maps, que pasó a ser más difícil. Pero eso siempre digo, ¿no? Como tener esa actitud de aprendizaje continuo, ser curioso
no solo para qué está pasando en tu ciudad o en tu país, o en tu temática, sino también en las herramientas con las cuales puedes contar tus historias. Perfecto, y yo creo que tenemos unos pocos minutos, no sé si Shaquín quieres agregar algo o No, vamos de... yo creo que ya lo he puesto en el chat. Perfecto, y vamos a aprovechar unos pocos minutos que nos quedan para contestar algunas preguntas de las personas que nos acompañan. Por ejemplo, está Verónica de Colombia, y ella pregunta cuál ha sido la investigación más ardua que han tenido y en su experiencia, eh, eh, cuál ha sido la investigación con datos más interesantes que han hecho. Yo creo que Florencia ya ha mencionado una, como esto de canalizar 40.000 audios de filtraciones. Quizás esta sea, Florencia, en tu experiencia, la investigación más ardua, o bueno, o hubo otras. Esa. ¿Sí? Perfecto. Y en tu caso, Shaquín, Uf, la más ardua. A lo mejor no la más ardua, pero la que tratamos mayor número de datos la verdad es que fue en An Affordable Country. Una historia que hicimos espera que busco el link, os lo mando ahora. Parece que eran 19 millones de records, 19 millones de líneas. Eran todas las compraventas residenciales en Inglaterra y Gales desde 1995 hasta 2014, que es una base de datos pública, y que Helena Benston, no sé si fue por casualidad o porque estaba buscando algo relacionado, encontró y vino a contarnos, mira, tengo esto, tenemos acceso a esto. Y entonces le dije, espera, no se lo digas a ningún otro editor, no se lo digas a nadie. Vamos a pensar qué es lo que podemos hacer con ello. Y al final el proyecto que hicimos, que creo que lo compartí con ustedes, partió de la idea, de una idea muy sencilla, que una chica de nuestro equipo, Apple, Chan Fardell, no sé si habéis visto vosotros Pitch Perfect, la película. Vaya. ¿Cómo es el nombre en español? ¿Cómo estaban los signos acá? Ni idea cómo es. Bueno, es una ingeniera que trabajaba en nuestro equipo, muy callada, pero que siempre que intervenía tenía algo súper interesante que decir. Y a mí me ponía muy nervioso que la gente hablase por encima de él. Entonces, en la sesión de brainstorming, ella estaba murmurando algo y dije yo, espera, ¿qué es lo que dices? Y su idea fue, ¿por qué no ponemos todas esas compraventas en el contexto de lo que gana una persona y vemos qué porcentaje del país en qué porcentaje del país puedes permitirte comprar una casa o no? Fue un ejercicio súper, súper sencillo intelectualmente llegar hasta a esa conclusión, pero claro, con 19 millones de récords en los que tenías, parece que eran dirección, precio y fecha de cada una de las transacciones. Ponerlos en el contexto de en qué localidad o en qué unidad geográfica están todas esas direcciones. Comprobar cuáles estaban mal construidas. Son 19 millones de direcciones que pueden estar mal construidas. Y de hecho, tanto Will Franklin, que fue el desarrollador de nuestro equipo que trabajó con Helena en la parte... Él trabajó en las dos partes, tanto en el análisis de los datos como en la presentación de la historia. Enviaron a la propia agencia pública preguntas que los hicieron corregir un montón de esos datos. Fueron 2 o 3 meses de trabajo de limpieza y de volver a los datos y de refinamiento de los datos, simplemente por la masividad
del, por la ingente cantidad de datos que estábamos intentando analizar. Pero realmente el concepto era bastante sencillo. Era, tú metes tu salario y te dice que no te puedes permitir prácticamente vivir en ningún sitio de Inglaterra. La historia a la que llegamos fue muy sencilla, pero la presentación de la historia a la que llegamos fue muy sencilla, pero el proceso para llegar hasta ahí y ser capaces de hacer eso fueron 2 o 3 meses de la vida de estos dos personajes, Will Franklin y Apple Chan Fardell, durísimos, solamente trabajando en ese proyecto, para que al final sea, como dice mi mujer, si es un mapa. Nada más. Pero es un mapa que tuvo muchísimo impacto social. Sí, de hecho, justo después bueno, fue una de las historias más leídas del Guardian en ese año, y en foros y en las redes sociales la gente no hacía más que comentar: John, con mi salario no puedo vivir en ningún sitio. Yo no me puedo permitir vivir donde vivo. Menos mal que me compré la casa hace 15 años. O no puedo vivir cerca de mis padres, etcétera, etcétera. Bueno. Gracias, Joaquín. Y tenemos una última pregunta que quería pedirle a Sol que nos la responda rápidamente, pero es para Carolina Gil. Ella pregunta sobre América Latina, que qué tan difícil es acceder a datos abiertos sobre salud para luego convertirlos en historias. Tú que has estado explorando datos en toda la región, ¿nos podrías contar un poquito más? Hay páginas globales que tienen información por país sobre salud, el Banco Mundial, el BID en algunos casos. También hay una organización, la Organización Mundial de la Salud, tiene datos desagregados por país. Y después en cada país varía la situación, pero depende, digamos. Hay algunos que tienen, en general lo que suele ocurrir en todos los países de América Latina es que hay que aplicar búsquedas avanzadas, o sea, ir a Google y aplicar búsqueda avanzada para encontrar información que está escondida, digamos, que no está a la vista, no son datos abiertos que los gobiernos ponen a disposición, sino que está como varias fases escondidas o en formatos cerrados. Entonces hay que buscar por país específicamente lo que se quiere buscar. El dato la investigación más difícil siempre va a ser la del dato imposible, así que lo que hay que tener es paciencia para encontrar esa información. Y para terminar, una última pregunta para Florencia, para que todos nuestros invitados se vayan satisfechos, es de Diego Arcila de Colombia, y él pregunta si es mejor plantearse la hipótesis periodística primero y luego ir a buscar los datos, o hacerlo o viceversa. Para mí depende, voy a hacer una respuesta salomónica, ¿no? Para mí depende, porque a veces te llega una base que está buenísima, porque nadie la tiene y viene de una fuente que está buena, pero no sabes qué tiene adentro, ¿no? Y mirando empezás a descubrir outliers y cosas, y acá hay una historia. Y a veces tenés una sospecha de algo, y después de revisar 40.000 audios, no está tan, ¿no? O sea que para mí depende cada historia, ¿no? A veces te llega algo, no sé, una información, no sé, toda la información de la dictadura en Argentina, que estaba guardada en un archivo de la Casa Rosada, que estoy inventando, ¿no? Que estarían a nombre de los desaparecidos, que no sé, o te diga, esto lo encontraron, no sabes lo que hay, de repente empezás a mirar fotos y, uy, acá hay un listado de todas las personas que agarraron y sale la historia esa. Es como que para mí depende, o a veces tenés una hipótesis y vas a armar la base. Muchas veces te cuenta otras historias, no solo la que vos te imaginabas, ¿no? ¿Te pasó eso, Sol, también? No sé cómo. Sí, a veces también te planteas hipótesis que no existen los datos. Entonces es como decir, quiero saber cuántas empresas en paraísos fiscales tiene el presidente. Bueno, sí, claro, ¿quién no? Pero por eso existen los paraísos fiscales, para que no te enteres, ¿no? O sea, hay datos que son posibles y te planteas la hipótesis imposible. Pero por eso depende. Yo soy de los de hipótesis primero, incluso cuando llegan datos interesantes, porque es lo único, es una cuestión de mecanismo cerebral personal, porque si no, no soy capaz de hacer la pregunta. Claro. Perfecto. Muchas gracias. Pasa que mirando
documentos, empezás a entender un patrón o algo que si no, no se te ocurre. Entonces decimos, no sé, si conseguimos un montón de Sí, licitaciones públicas de caminos, ¿no? Entonces mirando vemos qué podríamos preguntar para hacer un postdata de las adjudicaciones, o viáticos judiciales. Es como que mirando te das cuenta si también hay cosas que puedan tener alguna historia o no. Eso nos pasa a veces, pero la mayoría obviamente tenés un olorcito a algo, ¿no? Bueno, se nos ha acabado el tiempo, ya nos están indicando que, que se acabó el webinar, pero igual el tiempo ha sido corto para tratar tantos temas interesantes y aún así les agradezco mucho tanto a Joaquín como a Sol y a Florencia por acompañarnos. Sé que todas las personas y colegas de todo el continente que nos han visto hoy estarán bastante satisfechos con este encuentro y querrán, bueno, tener uno quizás a futuro. Y bueno, muchas gracias. No sé si quieren decir algo para despedirnos o acá acabamos. Sí, yo nada, retuiteé, que nos llamen mañana otra vez. yo tuiteé desde mi cuenta FCOEL de Twitter un Google Doc donde puse algunos links de cosas que les puedan interesar. Se lo respondía a Conectas Lab, así que si miran mis menciones y respuestas, ahí lo tienen para no spamear al resto de mi timeline. Bueno, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a todos y hasta una próxima ocasión. Un saludo, hasta luego.